Bueno, en fin. Bueno, chicos, buenas noches ante todo. Se me ha encargado la labor de de tener que dictarles órganos inframesocólicos, ¿de acuerdo? Órganos inframesocólicos. Una división de la cual no estoy tan de acuerdo, porque es un poco confuso hablar de órganos inframesocólicos o supramesocólicos. Les comento esto porque en la facultad siguen usando esa terminología para poder diferenciar, para poder clasificar a los órganos, ¿de acuerdo? Pero es mucho más sencillo y comprensible hablar de los órganos de la cavidad abdominal como tubo digestivo y anexos digestivos, ¿ya? Porque es más comprensible. Cuando nosotros hablamos de órganos infra o supramesocólicos, pues estamos hablando de aquellos órganos que se encuentran por encima del mesocolon transverso y cuando hablamos de órganos inframesocólicos, hablamos de órganos que están por debajo del mesocolon transverso, ¿ya? Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, dentro de esa clasificación de órganos inframesocólicos o supramesocólicos, pues hay una cierta división, pues, ¿ya? Entonces, los inframesocólicos, pues, abarcan todo lo que vendría a ser el tubo digestivo, desde el duodeno hasta el colon, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver todas esas estructuras el día de hoy, ¿ya? Algunos detallitos también para que no se aburran, es de noche, así es que voy a tratar de que sea lo menos confuso posible. Igual, si tienen dudas o preguntas, las pueden hacer. Con todo gusto voy a estar gustoso en absolverlas, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy Paul Tineo, creo que ya les dicté también anteriormente la parte de sistema respiratorio, entonces vamos a irnos de frente con órganos inframesocólicos, ¿ya? Cuando hablamos, como les había comentado, hablamos de órganos inframesocólicos, miren, lo que estoy señalando con el puntero acá, esta porción de acá que están viendo que tiene como una especie de diferencia entre esta parte medio brillante y esto que parece músculo, aquí en esta porción es donde se inserta el mesocolon transverso. Y si se dan cuenta, la inserción del mesocolon transverso, ¿dónde inicia? Está iniciando en el duodeno, pero no en cualquier parte del duodeno, está iniciando en la segunda porción del duodeno. ¿Qué más? Va a continuar por la cabeza del páncreas, por la cola, por el borde inferior del páncreas y va a tener una inserción diagonal, el colon transverso. Entonces, cuando nosotros hablamos de órganos inframesocólicos, pues tendríamos que estar hablando de los órganos que empiezan desde acá, ¿no? Pero como les dije, vamos a hablar del duodeno como tal y de todo el intestino hasta colon, ¿ya? Entonces vamos a tener algunas generalidades, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a empezar el intestino delgado como tal? ¿Ya? ¿Dónde inicia? Vamos a ver que este intestino delgado va a iniciar en una porción, ¿de acuerdo? Que es justamente donde termina el estómago, que es a nivel del píloro. Entonces va a iniciar justamente en la unión gastroduodenal o a nivel del esfínter pilórico, que más o menos se va a encontrar, ¿de acuerdo? Se va a encontrar más o menos a la altura a la altura de L1 aproximadamente, ¿de acuerdo? Eso sí les pueden preguntar. A veces en cavidad abdominal les preguntan sobre referentes óseos. Entonces va a iniciar más o menos a la altura de L1, es decir, del cuerpo vertebral de la lumbar uno, ¿ya? O en el esfínter pilórico o en la unión gastroduodenal. ¿Qué más? Ya, ese es donde inicia, ¿de acuerdo? Inicio, pero también va a tener un final, ¿de acuerdo? Un final. ¿Dónde va a terminar este intestino delgado? Va a terminar a nivel de la unión iliocecal o a nivel de la válvula de Bajwin. Este es el ilion, ¿de acuerdo? Y justamente acá, en la unión para poder continuarse con el intestino grueso, a esa porción se le conoce como la unión iliocecal, ¿de acuerdo? Y en esa unión iliocecal va a haber un relieve a la cual nosotros vamos a denominarla la válvula iliocecal o también denominada válvula de Bajwin, ¿ya? Entonces, ese va a ser el recorrido que vamos a tener en cuenta. ¿Dónde termina? ¿A nivel de qué estructura va a terminar? Va a terminar en la fosa ilíaca derecha, ¿de acuerdo? Va a terminar en la fosa ilíaca derecha. Más o menos va a estar terminando a la altura de S3 aproximadamente, ¿de acuerdo? A nivel del sacro 3 aproximadamente, ¿ya? Listo. El intestino, de acuerdo, el intestino como tal va a tener porciones. ¿Cuáles van a ser esas porciones? Vamos a tener el duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿de acuerdo? Vamos a tener esas porciones.
A lo largo de todo el recorrido del intestino delgado, vamos a ver que va a estar cambiando de calibre, o va a disminuir, mejor dicho, su calibre, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a que va a disminuir su calibre, ¿de acuerdo? Es que en un inicio va a tener un amplio calibre, ¿de acuerdo? Va a ser más o menos de unos 4 centímetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Más o menos de diámetro. Pero cuando llegue a la unión iliocecal, va a disminuir sus diámetros a más o menos 2 centímetros aproximadamente, ¿de acuerdo? Por eso va a tener un calibre en descenso. Por eso coloco esta imagen de acá, que es como una especie de pirámide invertida, ¿de acuerdo? Conforme nos acercamos al ilion, va a ir disminuyendo su diámetro. ¿Qué más? ¿Qué más debemos de saber? Le estoy dando los detallitos, ¿ah? ¿Qué más debemos saber? ¿Cuánto mide el duodeno? Antiguamente al duodeno se le conocía como, bueno, viene del término 12, ¿de acuerdo? 12, porque usaban dos trabaces de dedos y cada dos trabaces de dedo en conjunto sumaban 24 aproximadamente, ¿ya? Por eso se dice que el duodeno mide aproximadamente entre 25 a 30 centímetros, ¿de acuerdo? Duodeno de 12 porque se usaban dos trabaces de dedos y esos dos trabaces de dedo, uno contiguo de otro, van a sumar más o menos 24, ¿ya? Entonces ahora se dice que tiene entre 25 o 30 centímetros aproximadamente el duodeno, ¿de acuerdo? Desde la unión iliocecal hasta su porción terminal, ¿ya? El yeyuno y el ilion, ¿de acuerdo? Son estructuras del intestino delgado que como tal no hay una diferenciación así que podríamos dar a ciencia cierta, pero hay ciertos parámetros que nos va a permitir decir que, bueno, hasta acá más o menos puedo distinguir que es ilion y hasta acá puedo distinguir que es yeyuno, ¿ya? Típicamente se menciona que el yeyuno va a representar los 2/5 de la longitud restante, ¿de acuerdo? Quitando el duodeno, mientras que el ilion es los 3/5 de la longitud restante. Si nos damos cuenta, el ilion va a tener una distribución mucho más amplia, va a ser mucho más largo, ¿de acuerdo? A diferencia que, que la del yeyuno. ¿Qué más debemos de saber? Bueno, ya sabemos más o menos su longitud, su diámetro, dónde inicia y dónde termina todo el intestino delgado. Y ahora vamos a ver con el duodeno, pues, ¿de acuerdo? El duodeno, de acuerdo al duodeno, como habíamos mencionado, ¿dónde va a iniciar? Va a iniciar justamente donde inicia el intestino delgado, en la unión iliocecal, en la unión gastroduodenal. ¿Y dónde va a terminar? Va a terminar a nivel de una flexura que se le conoce como la flexura duodeno-yeyunal o también denominado el ángulo, ¿de acuerdo? El ángulo de Treitz, el ángulo de Treitz, que es justamente a este nivel. A este ángulo de Treitz, ¿de acuerdo? Va a estar llegando unas fibras musculares que vienen justamente de los pilares del diafragma, ¿ya? Estos pilares del diafragma emiten unas fibras musculares, a veces pueden ser fibras, a veces simplemente son prolongaciones tendinosas que justamente generan esta angulación. Y esta angulación que se va a formar acá permite que no haya torsiones violentas a nivel de todo el intestino delgado. O sea, sirve como una especie de mecanismo de defensa ante las torsiones también, ¿ya? Entonces, eso es a modo general lo que nosotros debemos de conocer, dónde inicia, cuáles son sus límites y dónde acaba, ¿ya? El duodeno se dice que principalmente es retroperitoneal, ¿de acuerdo? Pero retroperitoneal, ¿de qué tipo? Secundario, secundario. ¿Ya? Paul, ¿a qué te refieres con retroperitoneal secundario? ¿Hay acaso primario? Claro que hay retroperitoneal primario y secundario, ¿ya? Normalmente hay una clasificación adicional de los órganos de la cavidad abdominopélvica, ¿de acuerdo? Que se los clasifica teniendo en cuenta la cobertura de peritoneo, ¿ya? En este caso, cuando nosotros hablamos de órganos peritoneales primarios, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de primarios, son aquellos órganos aquellos órganos de la cavidad abdominopélvica que se encontraban siempre en la pared peritoneal posterior, ¿de acuerdo? Siempre se han encontrado en esa posición. Mientras que cuando hablamos de órganos retroperitoneales secundarios, ¿de acuerdo? Estamos hablando de órganos que producto del movimiento durante el desarrollo embrionario se han adosado sus membranas peritoneales de tal modo que han formado como una especie de coalescencia. Por eso a veces se habla en esta región de fascias de coalescencia, ¿de acuerdo? Acá van a escuchar bastante el término coalescencia, la fase de coalescencia de Treitz, de Fayet, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a ver, o las fascias de Toll, ¿de acuerdo? Las fascias de coalescencia de Toll, las vamos a ver justamente, bueno, no las vamos a ver acá, sino que son fascias de adherencia que van a permitir que se forme un órgano retroperitoneal secundario, dentro de los cuales, pues, el duodeno es retroperitoneal secundario, pero no todo, ¿de acuerdo? No todo.
De hecho, la primera porción del duodeno, a la cual nosotros vamos a denominar bulbo duodenal, ese es completamente peritonizado, o sea, está completamente envuelto en peritoneo, mientras que la segunda, tercera y cuarta porción, ¿de acuerdo? Van a ser retroperitoneales de tipo secundario, ¿ya? De tipo secundario. Listo. Hasta ahí. Y bueno, pues el yeyuno y ilion van a ser órganos completamente peritonizados. O sea, van a encontrarse envueltos completamente por peritoneo. ¿De acuerdo? Todo su recorrido se va a encontrar envuelto en peritoneo. ¿Ya? Entonces, esas son cositas que debemos de recordar, al menos con respecto así a modo general de los órganos del intestino. ¿De acuerdo? Del intestino. Pero vamos a limpiar esto y vamos a continuar. A ver, vamos a continuar acá, ¿ya? Entonces, ya hemos hablado de las generalidades de todo el tubo digestivo, bueno, del intestino delgado, mejor dicho. Entonces, ahora vamos a ir por partecitas, ¿ya? Vamos a ir por partes. Acá yo tengo el duodeno, ¿ya? Acá tengo la parte del duodeno. Acá tenemos la cavidad abdominopélvica y vamos a ver que el duodeno, ¿de acuerdo? Va a tener múltiples nombres también, ¿ya? Algunos suelen usarlo. ¿Cómo lo van a denominar? Algunos lo conocen como asa pancreática, ¿de acuerdo? Asa pancreática. Asa pancreática. Algunos lo denominan así, asa pancreática, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Algunos lo consideran también como el marco del páncreas. Marco del páncreas. ¿Por qué por tantos esos nombres relacionados con páncreas? Pues justamente estos nombres hacen alusión a la relación que tiene, a la estrecha relación que tiene el duodeno con el páncreas. De hecho, los conductos, de acuerdo al conducto principal pancreático y el conducto accesorio del páncreas, desembocan en el mismo duodeno y forman también parte de los medios de fijación del duodeno, ¿ya? Por eso también tienen esos nombres, asa pancreática, marco del páncreas, van a adquirir justamente esos nombres por la relación que tiene el duodeno con el páncreas. Listo. Bueno, adicional a ello, de acuerdo, adicional a ello, vamos a ver que el páncreas, digo, el duodeno, de acuerdo, el duodeno va a tener porciones, una primera, segunda, tercera y cuarta porción. Esas van a ser, ¿ya? A la primera porción se le conoce como bulbo duodenal, ¿de acuerdo? Como el bulbo duodenal. ¿Por qué se llama bulbo duodenal? Porque miren, si se dan cuenta, esta primera porción va a ser como una especie de globo inflado. Acá está, miren, es como una especie de globo inflado. Ahora, esto, si se dan cuenta, a diferencia de todo el duodeno, ¿de acuerdo? A diferencia de todo el duodeno, no presenta relieve alguno. O sea, miren, es liso completamente. O sea, su mucosa es lisa. ¿Esto qué significa? Esto es una adaptación, ¿de acuerdo? Una adaptación del duodeno, de esta primera porción, justamente porque por esta región que tiene comunicación con el estómago por medio del píloro, va a ser como una especie de bolsa, ¿de acuerdo? Como una especie de bolsa eh, para recibir al kilo que está saliendo desde el estómago, ¿ya? Entonces, por eso va a tener esta consistencia, bueno, esta apariencia medio lisa y lo van a poder identificar. De hecho, cuando ustedes vean una muestra de duodeno y vean que la primera porción es lisa, tengan 100% seguro que están viendo el bulbo duodenal o la primera porción del páncreas, ¿ya? Perdón, la primera porción del duodeno. Listo. En la segunda porción, ¿qué es lo más importante que deben de recordar? Van a tener que recordar sí o sí que aquí empiezan a encontrarse los llamados pliegues conniventes, ¿de acuerdo? Miren, estos relieves que están viendo acá son relieves de mucosa. Estos relieves sirven para poder aumentar la superficie de absorción, ¿de acuerdo? Sirven para aumentar la superficie de absorción. Por eso se les conoce como pliegues conniventes o también denominados de Kerkring, ¿de acuerdo? Kerkring. Kerkring, ¿ya? Las válvulas de Kerkring o los pliegues conviventes. Cualquiera de los dos nombres vale. ¿Qué más vamos a encontrar en el duodeno? Pues vamos a encontrar dos relieves. Este de acá y este chiquitito acá. Acá no se ve muy bien, pero miren, acá lo voy a señalar. Acá está y acá está. ¿Qué son estos relieves? Estos relieves son los famosos o las famosas papilas o carúncula mayor, ¿de acuerdo? Carúncula mayor en este sentido y más arriba se encuentra la carúncula menor. ¿Qué representan esas carúnculas o esos relieves que parecen como una especie de botoncitos? Van a representar justamente la llegada de los conductos pancreáticos. En este caso, la carúncula mayor representa justamente el relieve que hace el conducto principal del páncreas. Miren, acá lo vemos. Acá estamos viendo que el conducto principal del páncreas llega a la segunda porción del duodeno, de hecho, a la cara medial del duodeno,
y sale. Este relieve, de acuerdo, a este relieve también se le conoce como la ampolla de Vater, ¿de acuerdo? La ampolla de Vater. La ampolla de Vater es su otro nombre de la carúncula mayor. Ampolla, ampolla de Vater. Ampolla de Vater, ¿de acuerdo? Ampolla de Vater. Es el otro nombre. O carúncula mayor o papila duodenal mayor, ¿ya? Luego vamos a tener otra más arriba, que es esta de acá, más chiquitita, más pequeñita, un botoncito bien pequeñito. A esa la vamos a conocer como papila menor o carúncula menor, o también denominada la papila de Santorini, ¿de acuerdo? La papila de Santorini, ¿ya? Entonces son estas cosas. Estos nombres, si quieren, bueno, pueden obviarlo, ¿de acuerdo? Son mnemotecnias, son epónimos, ¿de acuerdo? Son epónimos. Algunos lo usan, por eso también lo coloco, pero recuérdenlo por su nombre según la nómina anatómica. La nómina anatómica lo denomina carúncula o papila, ¿de acuerdo? Los denominan carúnculas o papilas. Así les van a preguntar en el anfiteatro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado en la segunda porción? Estas dos cosas. Hemos encontrado carúnculas y pliegues conniventes. Son esas dos cosas que encontramos en la segunda porción del duodeno. En la tercera porción del duodeno, ¿qué vamos a encontrar? Pues dentro del mismo duodeno no vamos a encontrar nada en particular, van a seguir abriendo, van a continuar los pliegues conniventes, ¿de acuerdo? Entonces acá lo ponemos, van a continuar los pliegues conniventes, ay, conniventes, ¿de acuerdo? Los pliegues conniventes van a continuar en este nivel, pero ¿qué es lo importante de esta tercera porción? Ya, lo importante de esta tercera porción es que, miren, acá estamos viendo unos vasos. Estos vasos se les denomina los vasos mesentéricos. Acá tenemos a la arteria mesentérica superior y acá tenemos a la vena mesentérica superior. Acá, igualito, ¿ah? Arteria y vena, arteria y vena. Y esta, miren, esta es la aorta, ¿de acuerdo? Es la aorta abdominal. Acá tenemos los vasos mesentéricos. Ahora, por qué les hago hincapié en eso? Porque estos vasos mesentéricos van a pasar por encima de la tercera porción del duodeno, ¿de acuerdo? Miren, por este repliegue, justamente formando los vasos mesentéricos, ¿de acuerdo? Los vasos mesentéricos superiores. A ver, voy a ir acá. Ah, miren, acá está, miren. Esta es la arteria mesentérica superior. Esta de acá, ¿ya? Y si se dan cuenta, está pasando por encima de la tercera porción del duodeno. Entonces, por eso es importante, por la relación que va a tener esta tercera porción del duodeno con los vasos mesentéricos. ¿Por qué es importante, Paul? Porque aquí va a darse una patología, ¿de acuerdo? Una patología de tipo compresiva, ¿de acuerdo? Que se le conoce como el síndrome de Wilkie, ¿de acuerdo? Wilkie, el síndrome de Wilkie, ¿de acuerdo? El síndrome de Wilkie. Este síndrome de Wilkie, ¿de acuerdo? ¿De qué trata? Digamos, hay un trauma abdominal, ¿de acuerdo? Hay un trauma abdominal en el cual los vasos mesentéricos empiezan a comprimir la tercera porción del duodeno. Entonces, esa pinza que se está formando justamente entre la aorta y los vasos mesentéricos se le conoce como el síndrome o la pinza aortomesentérica o la pinza de Wilkie. De hecho, si nosotros lo vemos en un diagonal, en un corte diagonal, vamos a ver lo siguiente. Acá vamos a tener a la aorta abdominal y acá vamos a tener a los vasos mesentéricos. Acá, ¿de acuerdo? Estos van a ser los vasos mesentéricos. Entonces vamos a ver que en esta aorta abdominal, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener al duodeno, que es este de acá. Es esta acá, la tercera porción del duodeno. Entonces, cuando hay patologías de tipo pinza, ¿de acuerdo? Un pinzamiento, ya sea, digamos, por un aneurisma, sale un aneurisma a nivel de la aorta, perdón, a nivel de la aorta abdominal o a nivel de la arteria mesentérica superior, puede salir un aneurisma que genera compresión. Entonces, esa compresión, ¿qué es lo que va a ocasionar? Si hay una compresión a nivel del duodeno, lo que va a suceder es que no va a haber una buena tránsito intestinal, ¿de acuerdo? No va a haber un tránsito intestinal, va a haber reflujos, de hecho, va a haber reflujos, va a haber náuseas, vómitos, mareos, ¿de acuerdo? Anemia, porque no hay una buena absorción de los alimentos, ¿ya? Entonces eso es lo que va a ocurrir, la pinza aortomesentérica. Ahora, ya que estamos hablando de la pinza aortomesentérica, el duodeno no es la única estructura que está pasando justamente entre la relación de la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal. De hecho, hay otras estructuras. ¿Qué más vamos a tener? Miren, vemos que está pasando por un cachito del páncreas. Entonces va a estar pasando por el proceso uncinado del páncreas, ¿de acuerdo? Por el proceso uncinado del páncreas. O sea, va a estar pinzando un poco el páncreas. ¿Qué más? Vamos a ver que desde aquí
va a estar pasando también la vena renal izquierda, ¿de acuerdo? La vena renal izquierda. Por acá abajo va a estar pasando la vena renal izquierda. Esta vena renal izquierda, ¿de acuerdo? Esta vena renal izquierda, pues lleva drenaje, ¿de acuerdo? Lleva drenaje metabólico del riñón izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A esta vena renal izquierda, ¿de acuerdo? A la vena renal izquierda, voy a ver si tengo una imagen de esto. Mm, no, ya, bueno, a la vena renal izquierda, ¿de acuerdo? A la vena renal izquierda, ¿qué es lo que sucede? Mm, a ver, lo voy a dibujar acá. Por ejemplo, acá tenemos la vena cava inferior. Y acá tenemos a la vena renal izquierda. ¿Qué pasa en la vena renal izquierda? A la vena renal izquierda va a estar llegando un vaso que viene desde los testículos, que es justamente los vasos testiculares. Desemboca directamente en la vena renal izquierda, pero esto es de qué lado? Del lado izquierdo. Mientras que el del lado derecho va a desembocar directamente en la vena cava inferior, ¿de acuerdo? En la vena cava inferior. Ahora, si hay una compresión a nivel hay una pinza aortomesentérica, no solamente va a estar aplastando el duodeno, sino que va a estar aplastando el proceso uncinado del páncreas, va a estar aplastando la vena renal izquierda, y si hay aplastamiento de la vena renal izquierda, ¿qué es lo que va a suceder? No va a ocurrir un buen drenaje venoso, tanto del testículo como del riñón. Entonces, ¿cómo se va a presentar la clínica? El paciente va a tener eh, un hidrocele, es decir, va a tener un edema del testículo del lado izquierdo. ¿Y qué más? El riñón, ¿cómo se llama? Va a verse completamente turgente, ¿de acuerdo? Va a estar completamente turgente. Entonces, esa es la patología que se puede presentar justamente cuando hay una angulación, una pinza a nivel de la aorto, de la arteria aorta y también de la arteria mesentérica. En realidad no solamente de la arteria, sino de los vasos en conjunto, de los vasos mesentéricos, tanto arteria como vena, ¿de acuerdo? Por eso se llama pinza aortomesentéricas, ¿ya? Listo, espero que se haya entendido. Eso es lo más importante de la tercera porción, de hecho, ¿ya? Y en la cuarta porción, pues va a tener una porción ascendente, ¿de acuerdo? Que va a llegar justamente a relacionarse a nivel de este ángulo, ¿con qué? Con el músculo de Treitz o con el ligamento de Treitz, ¿de acuerdo? Sea cual sea la estructura que esté viniendo de los pilares del diafragma, ¿ya? Puede ser músculo, puede ser ligamento. Y hasta ahí va a terminar, ¿ya? Va a terminar justamente a nivel de la cuarta porción, a nivel del ángulo duodeno yeyunal o a nivel del ángulo de Treitz, ¿de acuerdo? Cualquiera de esos, no, de esos dos nombres, ¿vale? Listo. Y bueno, pues esta es una estructura, bueno, es una comparativa histológica, de acuerdo a la mucosa del epitelio es simple y cilíndrico, y mucosae, la submucosa vamos a tener las glándulas de Brunner, musculares, pues ya sabemos que todo el tracto gastrointestinal, de acuerdo, va a estar constituido por dos tipos de fibras musculares lisas, que van a ser la circular interna y la longitudinal externa, ¿ya? Y la serosa, pues la primera porción está completamente peritonizada, mientras que la segunda, tercera y cuarta porción van a ser órganos retroperitoneales de tipo secundario, ¿de acuerdo? De tipo secundario. Listo. Si tienen hasta ahí dudas, preguntas, aprovechen, que voy a borrar todo. Ya, listo, bueno. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a continuar. Vamos a continuar, bueno, con la irrigación, ¿de acuerdo? Con la irrigación. ¿Cómo se encuentra irrigado el duodeno? ¿Cuál va a ser su drenaje y cuál es su inervación? El duodeno, ¿de acuerdo? Se va a encontrar irrigado, ¿de acuerdo? Por las siguientes arterias, por dos arterias en particular, ¿de acuerdo? Por la arteria gastroduodenal, ¿de acuerdo? Que es una rama. Mire, acá tenemos esta arteria de acá, es la arteria aorta abdominal. De esta arteria aorta abdominal vemos que sale el famoso tronco celíaco, ¿de acuerdo? Este tronco celíaco va a tener diferentes ramas. Vamos a ver que va a tener una rama que es la gástrica izquierda, otra rama que es la esplénica. Voy a ponerle de otro color mejor. Ah, negro. Ya, vamos a tener a la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común, ¿de acuerdo? Entonces, de esta hepática común van a salir diferentes ramas. Vamos a tener una rama ascendente que va a ser la hepática propia, que va a ir directamente hacia el hígado, y hacia abajo vamos a tener la gastroduodenal, ¿de acuerdo? Vamos a tener la gastroduodenal. Y esta gastroduodenal, ¿de acuerdo? Se va a dividir en dos ramas. Una rama que se le va a denominar la arteria pancreático-duodenal superior anterior, ¿de acuerdo? Porque va a estar pasando por delante del páncreas, y la pancreática duodenal superior posterior porque va a estar pasando por detrás del páncreas, ¿ya? Vamos a tener esas dos ramitas acá. Esta de acá es la gastroduodenal, ¿ya?
Eso es con respecto a la parte superior. En la parte inferior, ¿de acuerdo? Que va a venir una irrigación por parte de la mesentérica superior. Esta acá es la mesentérica superior. Miren, acá vamos a encontrar una rama que es la arteria pancreático-duodenal inferior. Esta pancreático-duodenal inferior también va a dar dos ramas, una anterior y otra posterior. Y adivinen qué, la anterior de la pancreático-duodenal inferior se va a anastomosar con la rama anterior de la gastroduodenal, ¿de acuerdo? O sea, con la pancreático-duodenal superior anterior, ¿ya? Esta se anastomosa. Y en la parte posterior igual, la pancreático duodenal inferior posterior se va a anastomosar con la pancreático duodenal superior posterior. De modo tal que hacen como una especie de arcos, ¿de acuerdo? Como una especie de sándwich, ¿de acuerdo? Una especie de sándwich arterial le van a hacer al páncreas, ¿de acuerdo? Y esas ramas, ¿de acuerdo? Esas ramas que les acabo de mencionar van a emitir también pequeñas ramas que van a irrigar al duodeno, ¿de acuerdo? Que van a irrigar al duodeno. El drenaje venoso, pues va a estar dada por las mismas, por los mismos vasos, solamente que en sentido contrario. La vena, gastroduodenal, ¿de acuerdo? La vena gastroduodenal va a desembocar también a nivel de la vena cava inferior, ¿de acuerdo? De la vena cava inferior. Y la vena mesentérica superior, pues acá la tenemos, ¿no? Que se va a juntar justamente con la esplénica para formar el tronco aorto mesentérico. Perdón, el tronco espleno mesentérico para que luego se forme la vena porta. ¿Ya? Acá lo tenemos. Y la inervación, pues la inervación va a estar a cargo de dos vías, que van a ser las vías simpáticas y las parasimpáticas, ¿de acuerdo? Las vías simpáticas y parasimpáticas van a formar una especie de plexo a nivel del plexo solar o denominado también plexo celíaco, a este nivel, que se van a encontrar en relación con el tronco celíaco, ¿de acuerdo? Entonces de aquí va a llegar su inervación. ¿Listo? La inervación de tipo parasimpática va a estar relacionado con los movimientos peristálticos y de función digestiva, mientras que la función de tipo simpática va a estar relacionada con la disminución del tono muscular, ¿de acuerdo? O sea, va a estar relacionado con una función digestiva reducida, mientras que el parasimpático va a estar relacionado con una función digestiva aumentada, ¿ya? Eso es. Listo. Limpiamos acá. Continuamos. Bien, entonces ahora vamos a hablar de Jejunu Ilion. De Jejunu Ilion, como les había comentado, no hay una diferencia como tal, pero igual voy a darles algunos tips para que puedan más o menos identificar dónde inicia Jejunu y dónde inicia Ilion, ¿ya? Miren, acá, como habíamos dicho, ¿dónde va a iniciar? Va a iniciar a nivel de la flexura duodeno-yeyunal y va a terminar a nivel de la unión iliocecal o de la válvula de Bajuin. A esta válvula de Bajuin, ¿de acuerdo? Me acabo de acordar, va a tener otro nombre, que también se le conoce como como la fosa de los boticarios, de los boticarios. Hay algunos doctores del anfiteatro que a veces usan este término, ¿de acuerdo? La fosa de los boticarios. Listo. Continuemos. Entonces va a comenzar, de acuerdo, a nivel de la flexura duodeno-yeyunal. Miren, acá está el pilar. Estos son los pilares del diafragma. Y este pilar del diafragma, sobre todo del lado derecho, va a emitir unas ramas musculares o unas fibras musculares justamente a nivel del ángulo duodeno-yeyunal. Este músculo, este fascículo muscular se le conoce como el músculo de Treitz. A veces es músculo, a veces solamente es una prolongación tendinosa, es muy variable, de hecho, es bastante variable, pero lo cierto es que va a ir justamente desde los pilares hacia este ángulo, al ángulo duodeno-yeyunal, que justamente es punto de referencia para diferenciar el duodeno del yeyuno, ¿ya? Entonces, como les había comentado, todas las asas intestinales van a ser intraperitoneales, ¿de acuerdo? Van a ser completamente intraperitoneales. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. La siguiente. A ver, vamos a ver la siguiente. Ah, ya. Bueno, acá está lo que quería comentarles hace un momento en este cuadrito. Ya, mira, si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos a la arteria mesentérica superior. Entonces, esta arteria mesentérica superior va a dar vasos yeyunales y va a dar vasos iliares. Si se dan cuenta, los vasos yeyunales van a llegar a formar una especie de arco, que se le conoce como las arcadas vasculares, ¿de acuerdo? Arcadas vasculares yeyunales, arcadas vasculares iliales. Y a partir de esos arcos van a formarse pequeñas ramas que se les conoce como los vasos rectos o las arterias rectas, ¿de acuerdo? Tanto a nivel del yeyuno como a nivel del ilio. Si nos damos cuenta, hasta ahí las características son completamente similares, porque todo el intestino, tanto yeyuno como ilion, tienen arcos. Tanto yeyuno como ilion tienen vasos rectos. Entonces, ¿cómo se van a diferenciar? Se van a diferenciar de la siguiente manera. Miren.
Acá tenemos un pedazo de yeyuno y acá tenemos un pedazo de ilion. ¿Qué es lo que sucede en el caso del yeyuno? En el caso del yeyuno vamos a ver que los arcos vasculares van a ser bastante reducidos en número, van a ser pocos, a veces pueden llegar a ser simplemente un arco vascular. Y a partir de ese arco vascular van a emitir sus ramas, que van a ser las ramas rectas o las arterias rectas, ¿de acuerdo? Los vasos rectos. Pero ¿qué pasa a nivel del ilion? A nivel del ilion, los arcos ya no van a ser únicos, sino que van a ser múltiples arcos, ¿de acuerdo? Van a ser múltiples arcos. Y a partir de esos múltiples arcos, ¿qué es lo que sucede? Van a emitirse los vasos rectos. Entonces, esa es una forma para que puedan diferenciar justamente entre yeyuno e ilion. Como vemos acá a nivel del yeyuno, miren, un solo arco. Si en cambio a nivel del ilion, miren, acá estamos viendo una gran cantidad de arcos, ¿de acuerdo? Arcos que dan miedo. Pero acá a nivel de Jeju solamente es un barco, a nivel de Jeju solamente es un arco único, ¿ya? Listo. Ya bueno, pues acá les dejo una serie de características también para que puedan revisarlas con mayor tranquilidad, ¿ya? Les voy a pasar la presentación después, así que tranquilos. Y a nivel del intestino grueso, ¿qué es lo que vamos a tener? En el intestino grueso vamos a tener una serie de cosillas importantes, ¿de acuerdo? ¿Dónde inicia? Va a iniciar justamente acá, a nivel de la válvula iliocecal, o la válvula de Bajuin, o la unión iliocecal, ¿de acuerdo? Miren, acá estamos viendo cómo el ilion hace una especie de relieve como botón. Si son ustedes observadores, ¿de acuerdo? Si son observadores, se darán cuenta que esta forma de relieve, que parece un botón, se parece mucho a las carúnculas o a las papilas duodenales. ¿De acuerdo? Y se parecen por el hecho de que lo que hace relieves en la mucosa es justamente la penetración del músculo que hace a nivel de la mucosa. Por eso se forma como esta especie de capuchón, de chinchón, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, estos relieves, ¿de acuerdo? A nivel de la válvula iliocecal, se le conoce como la válvula de Bajuin. ¿De acuerdo? Esta válvula de Bajuin, ¿de acuerdo? Esta válvula de Bajuin va a tener unos pequeños relieves hacia los laterales. Miren, hacia acá. A estos relieves laterales en forma de semiluna se les conoce como los pliegues, ¿de acuerdo? O las astas de Morgani. ¿De acuerdo? Las astas de Morgani, ¿ya? Estas astas de Morgani me sirven para qué? O me sirven para poder delimitar el resto del colon o el resto del intestino grueso con respecto al ciego. Es decir, que si yo trazo una línea, ¿de acuerdo? Una línea completa, un arco completo, yo voy a decir que desde esa línea hacia la parte inferior, yo voy a denominarlo ciego, ¿de acuerdo? Ciego. Si en cambio, desde esta línea hacia la parte superior, yo voy a denominar colon, ¿de acuerdo? Pues voy a denominarlo colon, ¿ya? Es una forma anatómica para que puedan diferenciar el ciego del colon, ¿ya? Listo. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a tener? Vamos a ver que el colon va a tener porciones, o sea, además del ciego, vamos a ver que va a tener porciones. Esas porciones van a ser el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides, ¿de acuerdo? Y adicional a ello, pues van a haber una serie de angulaciones. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo hepático, y acá vamos a tener el ángulo esplénico. ¿De acuerdo? Ángulo hepático, ángulo esplénico. Esos van a ser los ángulos que se van a formar a este nivel, ¿ya? ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Bueno, cuando hablemos nosotros de colon, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de colon, debemos de tener tres estructuras a la mente bien relacionadas, ¿ya? ¿No se puede ver? No, no se puede ver. Tenemos que tener tres estructuras bien relacionadas. ¿Cuáles van a ser esas tres estructuras? Vamos a tener por un lado, vamos a tener a las tenias, ¿de acuerdo? A las tenias. Vamos a tener en cuenta a los austras, las austras, y por último vamos a tener en cuenta a los apéndices epiploicos, ¿de acuerdo? A los apéndices epiploicos. ¿Por qué son las tenias? Las tenias, ¿de acuerdo? Las tenias no son otra cosa que condensación de músculo liso longitudinal, ¿de acuerdo? Las fibras longitudinales del músculo liso van a condensarse de modo tal que van a formar como una especie de cuerda. Acá lo vemos, miren. Vamos a formar como una especie de cuerda. ¿Y cuántas tenias son? Son tres tenias. Vamos a tener una tenia libre, ¿de acuerdo? Una tenia libre, y se dice libre porque va a estar pasando por delante de de todas las asas de todo el colon, ¿de acuerdo? Por delante de todo el colon. Y vamos a tener, por otro lado, la tenia omental. La tenia omental y también la tenia
mesocólica, ¿de acuerdo? La tenia omental, ¿de acuerdo? La tenia omental, o también denominada lateral, lateral, va a hacer eso, va a estar pasando justamente por la parte lateral, ¿de acuerdo? Por la parte lateral del colon. Miren, por ejemplo, acá la tenemos. Esta es la tenia anterior, esto de acá vendría a ser la tenia anterior, y esta de acá vendría a ser la tenia lateral o también denominada tenia omental, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos las tenias mesocólicas, ¿de acuerdo? Esas tenias mesocólicas son mediales, es decir, que se van a encontrar en la cara media, van a encontrarse acá. Y miren, esta es una continuación. No, no, perdón, eso no. Esta de acá es una continuación, ¿de acuerdo? Esta de acá es una continuación del, de las tenias mesocólicas. Esa acá, ¿de acuerdo? Va a ser un poquito más medial y en la parte del colon transverso va a adquirir una posición más superior, ¿ya? Pero eso no importa, solamente quiero que sepan que hay tenias, que son condensaciones, ¿de acuerdo? Condensaciones de músculo liso longitudinal, ¿ya? Estas tenias, esta condensación permite que haya un buen tránsito de los desechos que ya no van a tener que ser absorbidos, al menos no nutrientes, simplemente va a ser absorbido agua. Entonces, esa condensación de músculo liso longitudinal permite que haya un movimiento, un desplace desde la parte distal hacia la parte proximal. Perdón, desde la parte proximal hacia la parte distal, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener a las austras. ¿Qué son las austras? Las austras, ustedes ténganlo en cuenta como dilataciones, ¿de acuerdo? Como dilataciones. Dilataciones, ¿de acuerdo? Estas dilataciones, miren, acá lo estamos viendo, hay algunas porciones en las cuales hay también condensación de músculo circular liso, miren, y esa condensación de músculo circular liso me van a estar formando, ¿qué? Pequeños espacios, miren, estos espacios. A estos espacios que hay entre condensación de músculo circular, vamos a denominarlo nosotros austras, ¿de acuerdo? Austras o abollonaduras, es su otro nombre también, ¿de acuerdo? Abollonaduras o abolladuras, algunos lo dicen abolladuras. Y por último vamos a tener el apéndice epiploico. El apéndice epiploico son estas proyecciones de tejido graso, ¿de acuerdo? Estas proyecciones de tejido graso que van a estar sobre todo a nivel del colon transverso, ¿de acuerdo? Se va a encontrar sobre todo a nivel del colon transverso. Ahí lo vamos a encontrar. Estos apéndices epiploicos, ¿de acuerdo? Sirven para, como una especie de reserva energética, ¿de acuerdo? Sirven como una especie de reserva energética en tiempo de ayuno prolongado, ¿de acuerdo? Es lo que en primera instancia se va a consumir. Listo, eso es lo que ustedes deben de recordar de colon. Estas tres cositas, tenia, austras y apéndices. Ah, hablando de apéndices, miren, me había olvidado este acá. El apéndice vermiforme, ¿de acuerdo? Es otra estructura también del colon, ¿de acuerdo? Este apéndice vermiforme, ¿de acuerdo? El apéndice vermiforme es importante porque usualmente cuando hay una obstrucción a nivel de la entrada del apéndice, de acuerdo a nivel de su entrada, va a ocurrir una obstrucción y esta obstrucción va a generar inflamación. ¿Ya? Entonces, esta inflamación se va a proyectar o va a progresar hacia una apendicitis, de acuerdo a una apendicitis. Entonces, cuando hay una inflamación de este órgano, que vendría a ser el apéndice vermiforme, por obstrucción. Generalmente es por obstrucción y sobre todo por obstrucción de fecalitos. Cuando hay una obstrucción de un fecalito a nivel de justamente de la base o de la entrada del apéndice veriforme, este apéndice va a empezar a inflarse como un globo o a empezar a llenarse de secreciones. A eso nosotros vamos a denominarlo como apendicitis, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tiene su manejo quirúrgico, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué más debemos de saber acá a nivel de colon? Estructuralmente, visualmente, nada más, ¿de acuerdo? Solamente recuérdense de las válvulas, límites, referencias y listo. Ah, otra cosita, miren, ya me estaba olvidando. A la porción descendente del colon también se le conoce como cuerda cólica, ¿de acuerdo? Cuerda cólica. ¿Por qué se le denomina cuerda cólica, Paul? Porque si se darán cuenta, en la parte ascendente del colon es un poco más voluminoso, más grande, mientras que la porción transversa es mucho, bueno, también llega a ser bastante voluminosa, pero la porción descendente es menos grande, es más adelgazado, ¿de acuerdo? Bien delgadito, por eso se le conoce como cuerda cólica, ¿de acuerdo? Como cuerda cólica. Bien, voy a limpiar todo. Listo, ahora continuemos con esto de acá. Esto que creo que es lo más importante que deben de llevarse, ¿ya? Vendría a ser la irrigación del colon, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante la irrigación del colon?
Porque aunque ustedes no lo crean, el colon es uno de los órganos que está pobremente irrigados, ¿de acuerdo? Pobremente irrigados. Y digo pobremente irrigados en el sentido de que hay porciones del colon que no van a tener riego arterial. Y a esas porciones se les conoce como puntos críticos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo acá. Ah, ay, caramba. Vamos a ponerlo acá, puntos críticos, ¿de acuerdo? Puntos críticos. Entonces, ¿qué son los puntos críticos? Son áreas donde no llega completamente la irrigación arterial. ¿De acuerdo? Estamos hablando de irrigación, ¿ya? Irrigación. Entonces, ¿cómo se va a encontrar irrigado el colon? El colon va a tener dos afluentes, ¿de acuerdo? Una que va a estar dado por la arteria mesentérica superior y otra que va a estar dado por la arteria mesentérica inferior. Ambas arterias son de la aorta abdominal, ¿de acuerdo? Pero tienen diferente recorrido. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto de la arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior? Porque según eso, ¿de acuerdo? Van a darse también las cirugías, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta justamente el territorio arterial. ¿Qué es lo que va a irrigar la arteria mesentérica superior? La arteria mesentérica superior va a encontrarse irrigando la porción distal del ilion, el ciego, el apéndice, la porción ascendente del colon y la porción transversa, pero hasta la mitad nada más. Hasta aquí vamos a tener a la arteria mesentérica superior. Todo esto se va a encargar de irrigar la arteria mesentérica inferior, ¿de acuerdo? Todo esto, toda la porción, la mitad de la porción transversa del colon, la porción descendente, el ciego, el apéndice y la porción distal del ilio, ¿de acuerdo? Esa va a ser la irrigación que va a tener. Mientras que eh, la arteria mesentérica inferior, que se está acá, ¿de acuerdo? Esta arteria mesentérica inferior, miren, ¿qué va a irrigar? Va a irrigar las primeras porciones de qué? Del recto. ¿Va a irrigar qué cosa? El sigmoides. ¿Qué más va a irrigar? La cuerda cólica o la porción descendente del colon. ¿Qué más va a irrigar? Va a encontrarse irrigando la mitad, ¿de acuerdo? Del colon transverso, ¿de acuerdo? La mitad del colon transverso. Entonces, se dan cuenta, prácticamente estamos hablando de un colon derecho y colon izquierdo, teniendo en cuenta justamente el territorio arterial de la mesentérica superior y mesentérica inferior. Ya es un poquito más de nivel, simplemente teniendo en cuenta el territorio arterial. Ya así lo vamos a dividir. Colon derecho y colon izquierdo. De hecho, el término colon derecho y colon izquierdo lo van a escuchar bastante ustedes cuando lleven la parte clínica. Acá en anatomía, ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto, ciego y apéndice. Eso es lo que deben de saber en anatomía, ¿ya? Pero les estoy dando detallitos más para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? Como les había comentado, ¿de acuerdo? El territorio arterial a veces va a tener puntos críticos. Ahora, debemos de saber, para poder conocer esos puntos críticos, debemos de conocer cómo es que está llegando la irrigación a estas porciones. Ya sabemos que la mesentérica superior va a irrigar la porción derecha del colon. ¿Pero cómo? ¿Mediante qué arterias? Pues ahorita la vamos a ver. Por ejemplo, miren, acá tenemos la mesentérica superior. Y esta mesentérica superior va a dar una primera rama. Lo voy a poner acá, ¿ya? La mesentérica superior, va a estar dando una primera rama, que es la cólica media, ¿de acuerdo? La cólica media. Esta cólica media, ¿de acuerdo? Sale justamente por delante del proceso uncinado del páncreas, va a ir por el mesocolon transverso y miren, va a dar dos ramas. Una rama que va a tener este sentido hacia la parte izquierda y otra rama que va a ir hacia la parte derecha. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a irnos hacia el lado derecho porque es lo que nos importa ahorita, ¿de acuerdo? Y ver cómo está irrigado el colon derecho. Entonces, acá tenemos la cólica media, ya. Dejémosla ahí a la cólica media por un momentito. Sigamos descendiendo. Y miren, oh sorpresa, vamos a tener a otra cólica, que es la cólica derecha. Entonces, vamos a tener a otra, que es la cólica derecha. Ojo, ojo aquí. La cólica derecha es una arteria inconstante. Ole, ¿es inconstante? Así es inconstante. A veces, o en la mayoría de veces, no se encuentra arteria cólica derecha. Entonces, ¿cómo se va a irrigar esta parte? Pues justamente ahí viene nuestro primer punto crítico, que va a ser en el ángulo, ¿en qué ángulo? En el ángulo hepático. Ahora, ¿por qué se llama punto crítico? Porque son propensos a tener una isquemia
isquemia colónica. O sea, de colon, pues, ¿no? Una isquemia colónica. Entonces, como sabemos que la cólica derecha es inconstante, va a darse el primer punto crítico, que es justamente a nivel del ángulo hepático, ¿de acuerdo? El ángulo hepático es el primer punto crítico, ¿ya? Listo. Bueno, supongamos que existe, ¿ya? Acá, porque estamos viendo acá en la imagen. Si la cólica derecha existe, va a emitir dos ramas. Una rama que va a ir a enfrentarse o va a ir a conectarse justamente con la rama derecha de la cólica media. Miren, y se van a anastomosar acá. Esta anastomosis, ¿de acuerdo? Esta anastomosis tiene un nombre en particular, ¿de acuerdo? Que se le conoce como la anastomosis, anastomosis de Gregory. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia de esta anastomosis indica que hay un buen riego arterial a nivel del ángulo hepático. Pero si no hay cólica derecha, pues tampoco va a haber un arco vascular a este nivel, no va a encontrarse el arco de Gregory, por lo cual va a verse pobremente irrigado. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, con la cólica media y cólica derecha. Sigamos descendiendo. Miren, acá viene otra arteria. Esta arteria es una de las arterias que tienen el nombre más estrambóticos que van a poder ustedes escuchar. Es la ilio, ¿de acuerdo? Ilio, biseco, biseco, apendicu, apendicocólica, apendico, apendicocólica. ¿De acuerdo? Es un nombre extremadamente largo, ¿de acuerdo? Y justamente este nombre hace alusión a las estructuras que va a estar irrigando. Al ilion, a biseco, porque son dos ramas para el ciego, ¿de acuerdo? Seco viene de ciego. Apéndico, porque va a irrigar al apéndice veriforme. Y cólica, porque va a irrigar a la porción ascendente del colon, ¿de acuerdo? Entonces, esta, además de ser un nombre largo y a veces difícil de pronunciar, pues también te da indicaciones de qué estructura se está irrigando a nivel del lado derecho. Entonces, tenemos estas tres arterias. Paul, ¿no tiene un nombre más corto? Pues, también pueden llamarla como la iliocólica. Cólica, ¿de acuerdo? Su nombre más light, ¿de acuerdo? Iliocólica o iliobisecoapéndico-cólica, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos nombres vale. Bueno, este es el territorio arterial de la mesentérica superior, pues ya. Acá tenemos la mesentérica superior con estas arterias de acá. Entonces, ahora nos vamos a ir hacia el lado izquierdo. ¿Cómo se va a encontrar irrigado el lado izquierdo? Tenemos acá la mesentérica izquierda, pues, ¿no? Perdón, la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior, miren, acá está, esa está acá. Esta mesentérica inferior, vamos a ver que va a dar ramas. Miren, una primera rama, su primera rama, la primera rama que siempre da la mesentérica inferior es la cólica, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. ¿Preguntas? Creo que se te activó el micro, Gianfran. ¿Tienes alguna duda? Gianfarfán. Bueno, si no hay dudas, continuemos. Como les comentaba, entonces la primera rama que va a dar la mesentérica inferior es la cólica izquierda, ¿de acuerdo? La cólica izquierda. Entonces, esta cólica izquierda, miren, 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 miren su recorrido, va a dar dos ramas. Una rama que se le conoce como ascendente y otra rama que es la descendente. Esta rama ascendente, miren, esta rama ascendente va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar. ¿Y se va a anastomosar con qué? Con la rama de la cólica media, con la rama izquierda de la cólica media. Miren, y van a formar una anastomosis. La anastomosis que se forma entre la rama ascendente de la cólica izquierda y la rama izquierda de la cólica media, ¿de acuerdo? Va a tener un nombre que se le conoce como el arco de Riolano, ¿de acuerdo? Este es el famoso arco de Riolano, el famoso arco de Riolano, que se da entre la cólica media y la cólica izquierda, ¿de acuerdo? La cólica izquierda. Ahora, acá viene el segundo punto crítico, el punto crítico de Greenfit. Greenfit, ¿de acuerdo? El punto crítico de Greenfit. ¿Qué es el punto crítico de Greenfit, Paul? El punto crítico de Greenfield
justamente se va a dar cuando no hay una anastomosis entre la cólica media y la cólica izquierda. Es decir, van a llegar directamente al colon y van a formar una especie de espacio. A este espacio se le conoce como el punto crítico de Greenfield, que es propenso a generar isquemias colónicas, ¿de acuerdo? Isquemias colónicas o isquemias cólicas, cualquiera de los dos vale. Entonces, cuando no hay una anastomosis entre la cólica media y cólica izquierda, puede aparecer el punto crítico de Greenfield. Listo. ¿Qué más? Hacia la parte inferior vamos a tener estas arterias, que son las denominadas arterias sigmoideas, ¿de acuerdo? Las arterias sigmoideas. Estas arterias sigmoideas pues van a estar irrigando el sigmoides, pero hay una arteria en particular, miren, está acá, que es la rectal superior, ¿de acuerdo? La recta, perdón, la sigmoidea inferior con la rectal superior, miren, acá, cuando no hay una buena comunicación o no hay un buen, hay una comunicación interrumpida, se vamos a tener el otro punto crítico, que es el de Sudeck, el punto crítico de Sudeck, que se va a dar justamente cuando hay una alteración a nivel de la irrigación del sigmoides del colon, ¿de acuerdo? El punto de Sudeck, ¿de acuerdo? Que se va a dar justamente entre la rectal superior y la sigmoidea inferior. ¿Ya? Entonces vamos a tener esos tres puntos críticos. El punto crítico del ángulo hepático, el punto crítico de Greenfield y el punto crítico de Sudic. ¿Ya? Entonces de ese modo nosotros justamente vamos a tener justamente cómo es que se encuentra irrigado el lado derecho y el lado izquierdo, ¿ya? La inervación va a estar dada a cargo del plexo solar, ¿de acuerdo? Fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿de acuerdo? Las parasimpáticas van a provenir del décimo nervio craneal, mientras que las simpáticas provienen de los plexos celíacos que se van a formar a nivel del tronco celíaco, ¿ya? Y va, pues va a tener su inervación autónoma y propia, ¿ya? Bueno, chicos, no sé si tienen dudas, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro de repente. ¿Todo claro? A ver, chicos. Bueno, si todo ha quedado claro, pues esto sería toda la teoría del día de hoy, ¿de acuerdo? Le he tratado de hacer lo más rápido posible para que no se haga demasiado cansado. Es que, bueno, pues chicos, les agradezco por su presencia. Todo esto.